Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bien, y a esta hora de mañana nosotros empezamos Solidario Vive la Noticia con un tema muy especial y es precisamente ese balance de qué sucedió en el Congreso este 2024. Para esto tenemos ya acá en sala a nuestra invitada muy especial. Vamos a hablar de qué ocurrió en el Congreso, pero también qué ha sucedido con el gobierno Petro y bueno, qué se espera para el próximo año 2025. Y bueno, yo le voy a dar entonces paso a mis compañeras Paula y Evelyn, pero entonces la invitación es para que ustedes participen ya en nuestra encuesta porque tenemos una pregunta allí y por supuesto para que también nos dejen esos comentarios y esos saludos que nosotros por supuesto vamos a estar aquí leyendo. Entonces, Paula, Evelyn, ¿de qué se trata la pregunta que tenemos para el día de hoy y quién es nuestra invitada también? Bueno, a todos nuestros seguidores, la pregunta que va a aparecer en redes para que ustedes nos dejen su opinión es: ¿considera usted que el Congreso de la República viene trabajando por los sectores sociales? Sí o no, queremos conocer, queremos que ustedes participen con nuestra invitada que ya la tenemos en este momento en nuestros estudios, pero antes de eso, yo quiero que Evelyn nos diga de quién se trata y nos dé ese perfil. Claro que sí, hoy tenemos una invitada muy especial aquí en nuestra mesa de trabajo y se trata de Marta Alfonso Jurado. Ella es representante a la Cámara por el Tolima para el periodo 2022-2026, en representación de la coalición Alianza Verde y Pacto Histórico. Nacida en Líbano, Tolima, proviene de un hogar de extradición campesina, lo que le inculcó valores de disciplina y compromiso comunitario. Su formación académica se forjó en la educación pública, desde el jardín infantil hasta graduarse de las ciencias sociales de la Universidad del Tolima, donde adquirió habilidades de liderazgo político, feminista, cofundadora del colectivo de mujeres de Tolima y miembro de redes nacionales y departamentales de mujeres, liderando iniciativas para empoderar mujeres, recicladores, campesinos y jóvenes. Entonces le damos la súper bienvenida a Marta que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Mauricio. Buenos días. Siempre un placer estar en la casa de Cotraecún y en el Solidario. Bueno, y empezamos aquí con la doctora Marta, que ya la tenemos, y quisiéramos, doctora Marta Alfonso, preguntarle por qué, a pesar de tener nosotros en este momento un gobierno de corte social, con una economía en repunte, la credibilidad del presidente ha venido bajando. Bueno, digamos, las últimas encuestas muestran una baja, pero de todas maneras la favorabilidad se mantiene entre el 30 y el 40%, lo cual, si bien no es el mejor escenario, es bueno en términos de que ya es el segundo año, vamos a entrar al tercer año de gobierno. Estamos en la mitad del gobierno y ya a esta altura cualquier gobierno tiene los desgastes naturales del proceso político e institucional. Yo creo que es importante también decir que es una favorabilidad que entonces se mantiene en esos porcentajes, 30, 40, algunas encuestas lo marcan, a pesar de la ofensiva mediática, la narrativa pública, la editorialización de absolutamente todo lo que sucede en el gobierno como nunca antes había sucedido con ningún otro gobierno. Eso obviamente genera un impacto en la legitimidad del presidente, del gobierno mismo, que cada decisión que el gobierno toma en materia de nombramientos, quienes componen su gabinete, los niveles incluso de funcionarios que ni siquiera tienen funciones directivas, sino de rango medio, que todo se polemice, se problematice, se editorialice, pues empieza a generar un desgaste tremendo. El país tiene cantidad de temas sobre los cuales puede generarse noticia, pero hoy la gran mayoría de los medios de comunicación, su principal agenda es
el gobierno y sobre todo contra las decisiones o polemizar las decisiones que toma el gobierno. Entonces eso creo yo también ha generado pues un desgaste muy tremendo. Pese a ello, por ejemplo, en los jóvenes, Gustavo Petro sigue teniendo una muy buena favorabilidad, es más alta que en el resto de sectores. Yo creo que si las encuestas se aplicaran en las zonas marginadas donde hoy hay una priorización de las políticas gubernamentales, el Chocó, las zonas periféricas que históricamente habían estado muy abandonadas, La Guajira, tal vez las encuestas marcarían de una manera muy diferente. Pero creo que se mantiene entonces una favorabilidad que ha tendido a la baja, pero que a pesar del desgaste 2 años después del gobierno y de la ofensiva mediática y de la oposición, pues no es que sea tampoco una catástrofe. Doctora Marda, teniendo en cuenta la respuesta anterior, sería bueno destacar los aciertos que ha tenido este gobierno junto con su bancada, ya que sabemos que también se ha realizado un trabajo arduo. Bueno, yo sí creo que hay cambios muy importantes. Es un gobierno, primero que todo, y creo que es el punto a destacar, que se ha caracterizado como ningún otro antes en materia de política de derechos humanos. Este es un gobierno que su política de seguridad tiene retos, pero hay operativos, ofensivas militares para dar golpes a los grupos al margen de la ley y al narcotráfico, sin violar los derechos humanos de las comunidades en donde estos grupos hacen presencia. Y eso marca una diferencia trascendental con otros gobiernos. Eso me parece que es importantísimo, o sea, es un gobierno en el que no se mata a la gente. Lo segundo es que es un gobierno que ha puesto una discusión muy importante, unos debates muy importantes que no se daban desde hacía décadas o que tal vez nunca se habían dado frente a la estructura del Estado, frente a la política social y frente a la estructura tributaria de nuestro país. Eso es muy importante. Hoy estamos hablando de poder impuestar a quienes realmente tienen más recursos, quienes tienen más ingresos en el país, a los más ricos. Una lógica progresiva de la política tributaria que no teníamos antes. Al contrario, en Colombia históricamente la política tributaria se ha hecho es para que los más ricos menos tributen. Es una cosa ilógica y este gobierno ha cambiado esa lógica, por eso les molesta tanto a los empresarios y a la oposición, pues que por lo general viene financiada por esos grandes grupos empresariales o por multinacionales. En política social, pues miren, ya se aprobó la reforma pensional, que es muy importante, cambia también la lógica de la política social, específicamente en materia pensional. Aquí creo que estuvimos hace unos meses contando cómo era esa reforma pensional y la manera en que 4 fondos privados competían contra uno público en una situación de absoluta desventaja para el público y cómo no existía realmente una lógica de solidaridad pensional. Así que esta reforma pensional cambia eso, construye un piso para aquellos que nunca pudieron tributar o cotizar al sistema pensional, a pesar de que trabajaron incluso puede que mucho más que los que podemos aportar, campesinos, vendedores informales y que hoy son adultos mayores en una grave situación de pobreza extrema. Entonces, esta reforma pensional tiene una lógica solidaria, tiene una lógica de sistema integral, tiene una lógica de reconocimiento también a esos adultos mayores que trabajaron pero que no pudieron cotizar, entre otros. Está tramitándose la reforma laboral y la reforma a la salud en el Congreso de la República, también 2 reformas importantes que tienen una lógica muy distinta de protección a los más vulnerables, ¿no? No una política laboral hecha para los empresarios, sino para la clase trabajadora, que es la naturaleza de una política laboral de Estado.
Y lo mismo en materia de salud, una política sanitaria que se encargue de garantizar que hasta el último colombiano o colombiana en el rincón más lejos de Colombia, en el pueblo, en la veredita, en el sector de más difícil acceso, también tengan derecho a la salud, porque es un derecho fundamental garantizado por el Estado. Entonces, asimismo hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, viene avanzando todo el tema de transición energética. El gobierno nacional y particularmente el presidente Gustavo Petro se viene posicionando como un líder mundial en materia de transición energética, una discusión que se está dando en todo el mundo, China, Europa, Estados Unidos, en América Latina incluso, pero que Colombia estaba totalmente atrasada en ese debate y hoy lo está liderando Colombia en la región. Eso creo que es fundamental también en materia de políticas transformadoras, de una agenda reformista del gobierno y por tanto de la materialización de un cambio. Esos entre los que recuerdo, pero hay más. Yo creo que por ejemplo ha sido un acierto también la priorización del gobierno sobre las potencialidades económicas del país, priorizar el turismo y priorizar la agricultura como dos sectores fundamentales para reactivar la economía. Creo que ha sido un acierto el manejo de la política económica. Miren, hoy tenemos inflación en alimentos absolutamente controlada. Tenemos superación en varios puntos de la pobreza extrema, de la pobreza monetaria gracias a la política salarial del gobierno. Yo creo que hay muchos aciertos. Ese escenario catastrofista que nos está mostrando la oposición y quienes atacan al gobierno realmente no es tan cierto. Y por eso los ataques al ministro de Hacienda y por eso lo presionaron hasta que lo hicieron renunciar, porque saben que una de las mejores frentes de lucha que hoy tiene este gobierno es su política económica. Lo reconocen incluso revistas económicas ortodoxas neoliberales como The Economist. Bueno, lo reconoce el mismo Banco de la República. Es una economía sana, es una economía en proceso de recuperación y ha sido uno de los aciertos del gobierno, que obviamente ataca a la oposición, por eso hunden la ley de financiamiento, por eso se ensañan contra el ministro de Hacienda, bueno, pero creo que hay aciertos, hay un balance de aciertos, retos también, el tema de la seguridad es un reto para este gobierno, a pesar de que hay cosas positivas también, yo creo que se ha mejorado la inteligencia militar, los golpes contra el narcotráfico. Este año creció en 14% las incautaciones con relación al 2023, que ya había sido muy superior a las del 2022 y 2021. O sea, vamos dando golpes fuertes contra el narcotráfico, que es un problema estructural en Colombia. Así es, representante Marta Alfonso Jurado del departamento del Tolima. Precisamente sobre esa última parte queremos hacer también una pregunta sobre el tema de la paz, cómo va en ese tema de los diálogos de paz, la situación de seguridad en la parte rural, pero también en las ciudades. ¿Qué balance se tiene sobre esta situación y cuáles son esos retos que están ahí en la agenda? Hay retos muy tremendos. Uno, porque hay un problema histórico, estructural, que no se resuelve con un solo gobierno, que tiene que ser una política integral de paz con visión de largo plazo, una política de paz y una política de seguridad de largo plazo. Acá desafortunadamente cada que llega un nuevo gobierno todo se cambia, las políticas se cambian, las estructuras contra la criminalidad y el narcotráfico se cambian. Entonces eso yo creo que hace muy difícil que tengamos una lucha estratégica, que podamos dar golpes estratégicos y que sean progresivos hasta acabar la delincuencia y el narcotráfico. Sin embargo, a mí me parece, pues lo acaba de decir, que hay cosas positivas. Miren, en materia de bienestar de la fuerza pública, se ha atacado muchísimo al gobierno diciendo que no cuidan a su fuerza pública, que no cuidan a sus fuerzas militares, y yo al contrario creo que se han dado varios elementos importantes en materia de mejoramiento de las condiciones de las fuerzas militares y de la fuerza pública al interior, ¿no? Y eso lo planteo porque significa que quien se siente bien cuidado al interior, quien
cree que le están mejorando sus condiciones laborales, pues hace mejor su trabajo para la seguridad del país. Primer elemento. Segundo, decía yo, creo que hay hoy un uso mucho más estratégico de la inteligencia militar en favor de la seguridad nacional. Y muestra de eso que a pesar de que lo utilizan es en contra del gobierno, pero se han dado golpes, por ejemplo, contra gente que utiliza mal los esquemas de seguridad que proporciona la Unidad Nacional de Protección para seguir delinquiendo sin ser fácilmente detectable y la misma inteligencia militar del país ha dicho, venga, ahí está sucediendo algo oscuro, tal. Golpes certeros a cabecillas de las disidencias, golpes certeros al narcotráfico, incautaciones que, como digo, ha crecido. Creo que eso muestra que hay un elemento clave de la política institucional para la seguridad que está funcionando. ¿Qué sucede? Pues que yo creo que sí ha habido desaciertos en la política de paz, en el manejo de los diálogos, ha habido mucho desacierto y eso pues termina impulsando el fortalecimiento de algunos grupos en zonas muy específicas. Los gobernadores se quejan mucho de la falta de articulación del gobierno nacional con sus gobiernos territoriales y ahí puede haber también, digamos, resquebrajamientos por donde los armados se meten a fortalecer estructuras. Ahí creo que hay un reto enorme. Vamos a tener un año 2025 difícil porque seguramente el presupuesto para seguridad se va a ver afectado porque no se aprobó la ley de financiamiento y pues porque el presupuesto 2025 es un presupuesto muy difícil, inflexible, con pocas posibilidades de inversión y la seguridad pues es un tema en el que constantemente se tiene que invertir para poder tener políticas actualizadas, sistemas de seguridad actualizados, de inteligencia. Bueno, entonces yo pues siento que es un gran reto. La inseguridad urbana está creciendo de una manera muy acelerada y creo que también es una forma de presión de los grupos armados contra el gobierno por los golpes al narcotráfico. Entonces, pues es un escenario muy complejo que no depende solo del gobierno, que depende de toda la sociedad colombiana, que depende de una política estratégica a largo plazo, que depende también de la cooperación internacional y esperamos que ahí pues pueda mejorarse en estos 2 años que siguen, porque sí, ahí hay retos. Usted lo ha dicho, doctora Marta, vienen muchos retos para este año 2025. Pero bueno, yo estoy invitando rápidamente aquí a nuestros seguidores a que dejen sus comentarios, sus opiniones. Bueno, Flor Moya nos dice un excelente y bendecido día al solidario y a mi cooperativa Demi. Bueno, un abrazo de fortaleza de ser familia Cobotracún desde aquí, Cundinamarca, municipio de Tibacuy. Alan Quintero también ya está dejando sus preguntas. Más adelante vamos a estar aquí compartiendo esas preguntas con la doctora Marta Alfonso. Y doctora Marta, sabemos que su trabajo ha sido muy importante en este periodo legislativo. Quisiéramos que nos comentara un poquito de alguno de esos proyectos de ley en los que pues usted ha sido de una parte autora y otra coautora. Hace poco se empezó a hablar de la pensión de gracia. La mayoría de nuestros seguidores sabemos que son maestros y queremos que usted les cuente un poquito sobre este proyecto de pensión de gracia. Es lindo, miren, a principios del siglo XX, el Estado colombiano reconoció que muchos trabajadores oficiales, muchos docentes oficiales o nacionales se mandaban a zonas rurales a trabajar en condiciones de mucha precariedad, que afectaban además su ingreso, porque o eran más bajos salarios o de su propio salario tenían que pagar pues manutención, transporte en esas zonas rurales que no era reconocido por el Estado. Entonces se define a través de una ley de principio del siglo XX una pensión de gracia para compensar los bajos salarios y las condiciones adversas en que trabajaban esos maestros y maestras. Tenían que cumplir unos requisitos
haber sido contratados antes de 1980, tener más de 50 años, tener más de 20 años de servicio, entre otros. Y se empiezan algunos profes entonces a pensionarse y a recibir una pensión adicional, que era la pensión gracia, para compensar. Obviamente eran profes que venían de zonas rurales, que habían ejercido su labor docente en zonas rurales. En 1997, una interpretación del Consejo de Estado señala que al ser profesores territorializados, no tenían por qué asumir esa carga prestacional la nación. Y entonces restringe el derecho y dice, no, esa pensión gracia no se puede recibir, no se puede entregar más. Entonces quedaron unos profes con esa pensión y otros quedaron sin esa pensión después de 1997, los que se fueron pensionando después. Desde entonces se ha dado una lucha por parte de muchos profes tratando de acceder a esa pensión, sobre todo los profes adultos mayores que se fueron pensionando con muy bajas mesadas pensionales, con digamos, ingresos muy pequeñitos y que pues veían con esperanza esa pensión gracia para compensar esa situación. El ex senador Luis Carlos Avellaneda dio esta pelea desde que llegó al Congreso. Todos sus periodos intentó que este proyecto de ley pasara. En su último periodo como senador logró que se aprobara en 4 debates, pero el presidente de ese momento, que era Juan Manuel Santos, no sancionó esa ley. Entonces se terminó hundiendo. Pues estamos nuevamente intentando que se recupere esa pensión gracia por vía de interpretación de la autoridad legislativa, es decir, que el Congreso de la República le diga a los jueces, le diga al país cómo es que se debe entender esa ley del 1903, 1913, no me acuerdo bien las fechas, de principios del siglo XX, y que esa interpretación permita que estos adultos mayores, que son cerca de 4.000 profesores en Colombia, puedan acceder a esa pensión en derecho además a la igualdad con los que sí la tienen, cuando ellos, teniendo las mismas condiciones, no. Es un proyecto muy bonito, estamos trabajando, esperamos que esta vez por fin sea realidad, que logremos que pase en el Congreso y que además sea sancionado por el presidente para que se recupere este derecho pensional para adultos mayores que ejercieron la docencia y que hoy tienen mesadas pensionales muy chiquiticas. Bueno, por aquí Fredis Amaya felicita a nuestra invitada Marta por su trabajo legislativo. Pero bueno, doctora Marta, encontramos otro proyecto de ley en el que también usted participa y es la búsqueda de proteger a contratistas de prestación de servicios. Muchos de nuestros asociados, como sabemos, también trabajan en entidades públicas. ¿En qué consiste este proyecto? Varios que se están gestionando en el Congreso de la República. Este es de autoría de la senadora Angélica Lozano. Yo participo en la coautoría. Pretende, digamos, que haya algunas condiciones mínimas de respeto a las condiciones. ¿Cuál es la dificultad de ese proyecto? ¿Por qué no avanzaba en el Congreso? Más bien les cuento. Porque lo que pretendía era garantizar mayores niveles de protección y de prestación, la carga prestacional en términos de salud y pensión que sea más asumida por el empleador. Pero ¿qué te cuento? Que en medio del debate de la reforma a la salud, de la reforma laboral, que pretende formalizar el empleo, este proyecto termina perdiendo peso para el sector privado. Y en el sector público, el gobierno ya viene avanzando en un proceso de formalización de sus funcionarios a nivel nacional. En muchas entidades, pues obviamente esto tiene un costo prestacional para el Estado, por eso no se puede hacer de tajo, tiene que ser progresivo, tiene que además que estar mediado por unos estudios de cargas laborales en cada una de las entidades, por un presupuesto de cada entidad para asumir eso de formalización laboral. Entonces no ha sido tan rápido porque pues vivimos en un estado pobre, con una economía pobre, que tiene pocos recursos y cuyos recursos precisamente son muy inflexibles.
pero termina quedando un poco relegado ese proyecto y no ha avanzado su trámite por cuenta de que va avanzando la reforma laboral por un lado y por el otro lado una política de formalización, una política salarial del gobierno nacional que está formalizando el empleo también dentro del Estado. Hay un detalle, doctora Marta Alfonso, y dentro de este trabajo legislativo que usted desarrolló en este año 2024, pues también nos encontramos con otro proyecto de ley que habla de la pensión del cuidado. Sabemos que de la importancia de la política del cuidado y ahí sí como se dice, de cuidar a quienes nos han cuidado históricamente. Contémosle a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto de ley y también, pues, cómo se espera que se beneficien, en qué consiste. Proyecto en el que estamos trabajando con Katy Jubinao. En medio de todas nuestras diferencias políticas, ella trae ese proyecto al Congreso. Yo soy coordinadora ponente y coautora del proyecto. Es un proyecto que pretende proteger a esas mujeres que toda la vida han cuidado a sus hijos, a su esposo, su hogar. Por eso no trabajaron, por eso no estudiaron, por eso no cotizaron al sistema pensional, que tengan derecho al acceso al 50% de la pensión de su cónyuge o aún más, que es realmente como el corazón del proyecto, cuando ya están adultas mayores, cuando ya están avanzadas en edad, el esposo las deja y se va con la pensión. La idea es que esas mujeres no queden desprotegidas, sino que tengan acceso a la pensión, así haya una separación con ese cónyuge, cuando se ha demostrado que esta señora, por cuenta de cuidar a los hijos, cuidar al esposo, cuidar el hogar, no pudo cotizar al sistema pensional. Eso es trabajo no remunerado y por tanto lo justo es que si el señor tiene un acceso pensional, tiene un derecho pensional, la señora puede acceder también a ese derecho pensional toda vez que trabajó para que él pudiera trabajar y además cuida a sus hijos y además, es decir, tuvo un trabajo no remunerado, pero trabajó. Entonces, muchas mujeres quedan desprotegidas. Sus esposos, cuando ya ellas están adultas o adultas mayores, las abandonan y quedan en una situación de desprotección que es muy triste. Hemos visto esta situación en miles de casos en Colombia, así que este proyecto de ley lo que pretende es que esas mujeres queden protegidas. Si hubiese también un hombre, seguramente lo va a proteger la ley, pero la gran mayoría de casos son de mujeres, que queden protegidas con la pensión del esposo que las abandonó o del cónyuge con el que todavía viven y no pueden tener acceso ellas a una pensión porque el titular es él. Así es, doctora Marta. Y bueno, antes de irnos aquí a una pequeña pausa, yo sí quiero preguntarle, sabemos, doctora Marta, que se van a realizar sesiones extraordinarias ahorita del 17 de diciembre al 20. ¿Qué se espera en aprobación y en proyecciones para este año 2025? Pues estamos esperando que se confirme que va a haber sesiones extraordinarias. Yo creo que eso tendría que darse entre hoy, sábado, y el lunes, porque muy seguramente tendremos temas de importancia estratégica para la agenda del gobierno. Por ejemplo, la reforma política, la jurisdicción agraria y el de mayor interés para mí, que es la reforma a la salud. Son 3 proyectos que uno esperaría que se convoquen sesiones extraordinarias para que pueda avanzarse en su debate. Ojalá podamos tener aprobada en segundo debate la reforma a la salud que es tan urgente para el país, una situación muy compleja la del sistema sanitario colombiano por cuenta de una política de administración de los recursos que ha sido muy equivocada en los últimos 30 años y que la agenda reformista del gobierno pretende cambiar. Ha sido una reforma muy polémica, con muchas resistencias en el Congreso, porque pues hay quienes siguen defendiendo un sistema que a todas luces me parece a mí es indefendible, pero esperamos que pueda avanzar este debate en sesiones extraordinarias y sobre todo aprobarse la reforma a la salud antes del 20 de diciembre. Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes para que no se desconecten. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales institucionales, pero ya regresamos con nuestra invitada Marta Alfonso.
Bien, y a esta hora de la mañana nosotros avanzamos con más información porque también tenemos algunos saludos por aquí que queremos reportar. El caso de María Elena Figueredo nos dice buen fin de semana. Claro que sí, María Elena Figueredo. Irma Victoria Quintero está participando aquí con muchas preguntas también para nuestra invitada. Vamos a conversar con ella ahorita en algunas ocasiones. Fredis Amaya también nos deja un saludo muy especial. Fabián Serrano Robles. Olga Luchara también por acá nos deja su saludo especial. Y bueno, recuerden que ustedes nos pueden escribir desde qué ciudad, desde qué municipio reportan sintonía, y cada vez que ustedes escriban, pues más opciones tienen de ganar. También vamos a saludar por acá a las personas que se han conectado en nuestra cuenta de Instagram. Allí estamos en vivo en este momento. Aparece Vale Orozco, Gabriel, el profe Juanfra, Héctor Edison Sarmiento y Gabriel Ricardo Ramírez son algunos de nuestros seguidores que en nuestra cuenta de Instagram están aquí conectados con nosotros. Bueno, Paula, Evelyn y también a nuestra invitada, la representante Marta Alfonso. Nosotros continuamos acá con más información. ¿Qué otra pregunta tenemos para nuestra invitada el día de hoy, Paula? Bueno, Mauricio, aquí seguimos con más preguntas. Doctora Marta, quisiéramos que usted diera ese mensaje, o qué mensaje se le podría dar a los opositores que se valen en algunas ocasiones de estos escándalos para manchar de una u otra forma de corrupción este actual gobierno, hablando también un poco de la unidad del riesgo y otra serie de sucesos que buscan, ya lo decíamos, manchar este gobierno. Indudablemente este tipo de escándalos hacen mucho daño al gobierno, sobre todo porque una de las principales banderas de la izquierda y del progresismo ha sido la lucha contra la corrupción. Yo creo que el país debe recordar los debates tan profundos que dio, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro siendo senador de la República frente a temas como Odebrecht, como Reficar, las mismas denuncias de paramilitarismo tan incorporado en las estructuras de la fuerza pública y de políticos regionales, entre otros. Yo creo que Gustavo Petro se caracterizó en su paso por el Congreso por un ejercicio de control político muy profundo que le dio a conocer al país muchos escándalos de corrupción. Entonces, por supuesto que en el gobierno de Gustavo Petro sucedan escándalos de corrupción, pues nos hace mucho daño, le hace mucho daño al proyecto progresista. Sin embargo, yo quiero plantear varias cosas. La primera es que muchos de esos escándalos se conocen es precisamente porque el mismo gobierno los ha denunciado, que por supuesto los utilizan en contra, pero es el mismo gobierno el que ha dicho acá está funcionando algo mal, acá algo huele mal, y entre la justicia y investigue. Segundo, precisamente el gobierno se ha caracterizado por no defender a esos funcionarios, sino decir que sea la justicia la que ponga en orden acá las cosas y que nos diga cuál es la verdad de la situación y que investigue. Tercero, hay cosas que son indefendibles, nombramientos de gente que uno dice, bueno, como el gobierno pues se da esta pela por nombrar personas tan cuestionadas, pero en general yo realmente creo en que el presidente Gustavo Petro es una persona que lucha contra la corrupción. En cualquier construcción de equipo de gobierno es muy difícil uno saber cómo se va a comportar la gente, porque uno puede ver a alguien, creer en alguien, saber de una excelente historia laboral que tiene, de una vida académica, técnica muy solvente, pero una vez están en un cargo con poder y con ordenación de gasto, pues se les puede dañar el corazón. Y eso cómo lo maneja uno. O sea, uno puede traer aquí al equipo a una persona en la que cree, pero esa persona voltearse, perdónenme la expresión, una vez tiene poder, se le crece, se le sube a la cabeza, se crece y empieza a actuar en contra de los principios que lo trajeron allí y del gobierno que lo trajo allí. Entonces, es muy difícil construir equipos.
Yo creo que ha habido pues muchos infortunios en esa materia en el gobierno, pero también creo que ha sido un gobierno que se ha caracterizado por no defender a los corruptos, decir, defiéndanse y que sea la justicia la que entre aquí, no como en otros gobiernos que hemos visto que los defienden hasta el último momento y que utilizan además el Estado mismo y sus posiciones de poder para defenderse y constreñir la justicia. En este caso creo que aquí lo que ha sucedido es que cualquier persona señalada de escándalos de corrupción, pues sale a defenderse y a permitir que la justicia sea quien opere. Bueno, representante, queremos que le aclaremos a nuestros seguidores, primero, qué era una ley de financiamiento y qué no era. Y segundo, por qué se da su hundimiento. Miren, es un debate muy interesante y de momento. El presupuesto general de la Nación de 2025 es un presupuesto que el gobierno nacional lo propuso en 523 billones de pesos y que las comisiones económicas del Congreso no quisieron aprobar, terminó venciéndose por términos y el presidente va a tener que sacar por decreto su presupuesto del próximo año antes del 31 de diciembre. La ley de financiamiento, digo esto porque está profundamente relacionado con la ley de financiamiento. De esos 523 billones de pesos del presupuesto 2025 que propone el gobierno, 112 billones de pesos van para la deuda pública, para la deuda que tiene el país. Nos dejaron un país absolutamente endeudado, sobre todo el expresidente Duque. Entonces, hoy el gobierno tiene que pagar una cantidad de intereses, miren, de esos 112 billones de pesos, 59, más de la mitad, son solo para pago de intereses de la deuda. Entonces, eso ya empieza a mostrar un presupuesto muy apretado. Pero además, por ejemplo, cerca de 82 billones de pesos son inflexibles porque son para el Sistema General de Participaciones, no se pueden usar en otra cosa, sino para transferencias a los departamentos y municipios. Cerca de más de 40 y pucho billones de pesos, más 17 billones son para salud, 17 para FOMAC, la salud de los maestros, y como 45 para aseguramiento de la UPC o del pago de acceso a los servicios de salud de los colombianos, inflexible. Bueno, el 92% del presupuesto es inflexible. Y lo que queda, que son tal vez 80 billones de pesos de esos, 70 son inflexibles también porque son vigencias futuras que nos dejaron otros gobiernos amarrados, para fiscales que tienen que dársele específicamente al ICBF, al SENA, tienen destinación específica, unos recursos que están obligado el Estado a destinar a la financiación de la ley de víctimas, la 1448, entre otros que son absolutamente inflexibles. Es decir, le termina quedando al gobierno nacional como 12 billones de pesos solamente para invertir en sus programas del Plan Nacional de Desarrollo y en sus programas de gobierno. Eso hace que se presente la ley de financiamiento con el objetivo de recaudar cerca de 14 billones de pesos. ¿Y en qué consistía? En aumentar el impuesto a los hidrocarburos y al carbón. Tenemos una de las tasas de los intereses de los impuestos más bajos del mundo en Colombia, mientras se paga con una relación de 75.000 pesos en promedio de impuesto por carbón, por ejemplo, en Colombia se paga 25.000, ¿sí? Entonces se pretendía equiparar a los niveles internacionales, estandarizar ese impuesto al carbón y a los hidrocarburos, específicamente al carbón, en una lógica además de descarbonización de la economía colombiana, y era uno de los impuestos, se hunde. Se pretendía gravar con impuestos a los juegos de azar en línea, que no pagan impuestos en Colombia y que tienen ingresos por cerca de 45 billones de pesos al año. Ellos dicen, no, es que eso no es que todo no lo ganemos, sino que el 90% de eso va para pago de las rifas, de los juegos, de los espectáculos, de los premios, sí, y los 4.5 billones de pesos que tienen de ganancias, si es el 10% solamente lo que ganan, porque no lo impuestan, porque ellos no pagan un solo peso al Estado colombiano.
Se pretendía disminuir el impuesto a la renta para la pequeña y mediana empresa como una medida de reactivación económica, pasándola del 35, creo que está hoy, o 33% al 27%. Se pretendía disminuir la renta en 5%, el impuesto a la renta de personas que adquirieran vivienda o bienes durante el año 2025. Se pretendía disminuir el impuesto de turismo en todos los municipios de menos de 200.000 habitantes, o sea, medidas para la reactivación económica y medidas de impuestación a quienes más ingresos tienen en Colombia, incluidos quienes tuvieran ingresos por más de 125 millones de pesos mensuales. Eso no es ningún pobre. Hunden esta ley de financiamiento porque pues afecta a sectores que seguramente les financian sus campañas, a los que hundieron esta reforma, sectores de la oposición y de partidos tradicionales, del Partido Conservador y del Partido Liberal, que hoy son de gobierno, pero que dejan en una situación muy difícil al gobierno nacional para poder invertir en sus programas. Se hunde esta ley de financiamiento y eso va a significar un recorte a la inversión en muchos sectores. El gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro ha dicho que se tendrán que hacer ajustes, pero que no va a ser en la política social que ha sido exitosa. Se ha sacado gente de la pobreza extrema, se ha sacado gente de la inseguridad alimentaria en estos 2 años de gobierno gracias a la política social y a la política salarial. Y en ello ha dicho el presidente no se van a hacer recortes, pero queda muy comprometido el presupuesto del gobierno nacional para temas de inversión. Así que, pues bueno, va a ser un año difícil el 2025 y creo que el objetivo del hundimiento de esta ley de financiamiento tiene que ver con no permitirle un oxígeno, una gota de oxígeno al gobierno para que invierta en sus programas que han sido exitosos. Y es que precisamente con esta situación económica del país, hace poco sabemos que la revista The Economist publicó un informe donde ubican a la economía colombiana dentro de un puesto muy destacado dentro de las economías que pertenecen a la OCDE. ¿Qué opinión le merece sobre esta situación, representante Marta Alfonso? Por ejemplo, se tenía proyectado un crecimiento de la economía colombiana este año de 1,2 y yo creo que vamos a cerrar el año sobre el 2 o más. Eso es muy importante porque de ahí, eso es lo que nos da esperanza, nos da la posibilidad de pronto de un ahorrito adicional para la inversión el próximo año, es decir, que se crezca por encima de lo que estaba proyectado. Una política inflacionaria que ha sido muy exitosa, que hoy tiene incluso en octubre, creo que en el pasado trimestre la inflación estuvo en 0%, en alimentos sobre todo, por ejemplo. Eso es muy importante. Una tasa del dólar que se ha mantenido estable, lo que decían las visiones catastróficas era que el dólar se iba a disparar de una manera impresionante y pues no ha sido así. No, yo realmente creo que ha sido una política económica bien manejada la de este gobierno y pues lo reconoce el Banco de la República, que no ha querido bajar tasas de interés al ritmo que quisiéramos. Eso activaría mucho más la economía, el crédito, la vivienda, la adquisición de vivienda, de bienes. Pero bueno, pues el Banco de la República, en cambio, ha sido muy lento en bajar las tasas de interés. Pero el mismo Banco de la República reconoce que hay un buen manejo de la economía. Una revista como The Economist, que no es una revista progresista ni de izquierda ni no, es una de las revistas más importantes de economía en el mundo y de hecho de un corte en tanto neoliberal. Así que yo realmente creo que hay cosas positivas, lo decía hace un rato, se han reactivado sectores como el turismo y la agricultura que vienen repuntando de manera importante. Tenemos, por supuesto, retos en otros como vivienda, por ejemplo, construcción, pero también porque es un sector que depende mucho de los subsidios que entrega el gobierno y pues si no le dan oxígeno al gobierno para entregar subsidios, no tiene un presupuesto comprometido, pues van a seguir de capa caída ese sector y le van a echar la culpa al gobierno cuando
pues el mismo gobierno está implementando medidas o intentando implementar medidas para recuperar este sector y es el Congreso el que no las aprueba y no las aprueba, otra vez un círculo vicioso para que no tenga oxígeno, para que no le vaya bien y puedan asfixiar el gobierno y sus políticas económicas. Así que yo creo que en efecto hay un buen manejo de la economía, que ha sido uno de los principales aciertos del gobierno, que por supuesto hay retos en sectores que van a seguir diciendo que todo es un desastre y que tienen hoy una visión catastrofista de la economía colombiana, pero yo realmente creo que ha sido uno de los elementos más exitosos del gobierno. Así es, doctora Marta. Bueno, y quisiéramos también hablar un poquito de esa necesidad de una reforma a la salud, muy importante, donde pues los medios han venido de una u otra forma hablando del escándalo de la EPS Copsalud. Expliquémosle un poquito en este momento a nuestros seguidores qué está pasando con la salud de todos los colombianos, doctora Marta. Ejemplo de Cosalud, este escándalo que se ha dado con Cosalud es muy importante para mostrar qué es lo que sucede. Hoy los recursos públicos de la salud se transfieren mensualmente a través de algo que se llama la unidad de pago por capitación o UPC, es decir, una asignación por cada colombiano afiliado a una EPS, les pagan por cada afiliado. Entonces, entre más afiliados tengan, más plata reciben. Por eso es que se habla de que hoy la cobertura es casi universal. Sí. ¿De qué te sirve estar afiliado a una EPS que es por lo que ellos reciben la plata de la atención si realmente la persona afiliada no accede a los servicios? Entonces tenemos cobertura, pero no tenemos un acceso real a los servicios. ¿Y por qué hay cobertura? Pues porque les pagan por cada colombiano que afilien. Entonces esa plata de los afiliados se les transfiere mensualmente a través de la UPC y una vez la EPS recibe ese recurso para atender al colombiano o colombiana de a pie, hay algo que se denomina la unidad de caja. Entra a un fondo de ellos, a una cuenta de ellos, y de esa cuenta de en adelante ellos manejan como a bien tengan los recursos de la salud. Por eso es difícil hacerle seguimiento a si realmente la UPC alcanza, por eso es difícil hacerle seguimiento a en qué invierten esa plata de la salud, por eso pueden terminar situaciones como la de Cosalud, cogiendo esa platica de la UPC y mandándola para bolsas internacionales, para fiducias, para bancos, invirtiéndola en sus propios negocios. No tenemos cómo hacerle un seguimiento riguroso al manejo de esos recursos de la salud. Eso es lo que pretende la reforma, cambiar esa estructura en la administración de los recursos de la salud. ¿Cómo lo pretende? Uno propone que la administración de esos recursos públicos ya no se haga tercerizada, es decir, a través de las EPS, sino que la administración de los recursos se centralice en el Estado. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos un modelo absurdo en el que entonces se paga la UPC a la EPS y la EPS, que no presta servicios de salud, es una administradora de los recursos, contrata a la IPS, al hospital, a la clínica para que ella le preste servicios a sus afiliados. Y lo que está sucediendo es que la plata, a pesar de que se le paga a esa administradora, que es la EPS, no le termina llegando a la clínica y el hospital, que es la que presta el servicio. Eso ha significado que clínicas se cierren, hospitales se cierren, haya mala atención, no se le pague a los trabajadores, porque pues si la plata no llega a quien sí presta el servicio y por tanto paga empleados, paga proveedores, paga funcionamiento, paga infraestructura, servicios públicos y demás, paga insumos, pues obviamente termina quebrándose el sistema en su parte más vulnerable además, que es la prestación de servicios. Entonces, lo que pretende esta reforma es que los recursos los recibe de manera directa del Estado el que presta el servicio, es decir, se elimina la intermediación financiera. 2, se crean cuentas para el manejo de esos recursos. Entonces, la ADRES va a tener, la administradora de los recursos va a tener una cuenta de atención primaria que tiene unos usos y destinaciones específicas, una cuenta de fortalecimiento hospitalario que tiene unos usos específicos y una cuenta general que tiene otros usos específicos. Eso nos va a permitir saber a dónde se fue cada peso del sistema de salud y eso obviamente va a generar más transparencia y va a evitar que escándalos como el de Cosalud se repitan en el sistema sanitario, por eso es que no les gusta, porque obviamente les quitamos la caja directa con la cual hacen política, hacen negocios, hacen de todo en este país con recursos públicos de la salud, que es para cuidar nada más y nada menos que la vida de la gente. Segundo elemento importantísimo de esta reforma a la salud, la reforma propone que se fortalezca la atención primaria en salud. Hoy tenemos un enfoque
meramente curativo en el sistema de salud. No previene la enfermedad, no intenta que tú te hagas todos los exámenes, que vayas al médico antes de enfermarte, sino que te atiende cuando ya estás enfermo. Y eso que genera pues altísimos costos en la prestación de servicios, pero además una menor capacidad de maniobra del sistema sanitario para garantizar tu vida, tu funcionalidad, tu bienestar. Este enfoque de atención primaria entonces significa que se fortalecen los centros de atención primaria cercanos a la casa de la gente, es decir, el hospital que está en el barrio, la clínica que está en el barrio, en la vereda, se fortalece su infraestructura, se fortalece su funcionamiento, se financia a la oferta, es decir, no a la demanda. Hoy los centros de salud, los hospitalitos de los pueblos tienen que financiarse es por venta de servicios. Lo que se propone acá es el nivel primario se tiene que financiar por oferta, es decir, el Estado les financia para que funcione completamente y que pueda tener una observancia permanente del estado de salud de su comunidad. Y para eso se contratan equipos básicos de salud que además visitarán casa a casa a la gente, harán un plan de salud familiar, permitirán una relación entre ese centro de atención primaria y la familia, remitirán o inducirán la oferta de ese usuario hacia el centro de salud. Y cuando ya definitivamente en ese nivel primario no se puede atender la situación de salud que tiene una persona, la EPS, ahora se van a llamar gestoras de salud y vida en la reforma, coge esa persona y la ayuda a transitar por la mediana y alta complejidad, es decir, lo que ya no se puede resolver en ese primer nivel va a mediana y alta, que puede estar en el mismo territorio. Eso es una lógica de redes de servicio muy cercanas a el centro de atención primaria, y si definitivamente no hay capacidad instalada en ese territorio, ahí la EPS entonces lleva a esa persona hacia otros departamentos o hacia otras ciudades en donde se hay esa capacidad para atender su necesidad en salud. Entonces se fortalece el enfoque de atención primaria en salud y de redes integrales e integradas de servicios de salud. Y el tercer elemento de esta reforma es que se recupera la gobernanza por parte del Estado. Hoy, como les digo, el Estado lo único que hace es poner la plata y de ahí en adelante todo el sistema sanitario está administrado por privados, por las EPS, que son en gran mayoría privadas. Esas EPS agarran esa plata y de ahí en adelante administran ese recurso, definen con quién contratan, organizan la red de servicios, auditan, todo lo hacen ellas mismas. El Estado entonces entraría a tener una mayor gobernanza, ayudar a organizar las redes de servicios de salud, los centros de atención primaria, la mediana y alta complejidad. Habría entonces la administración de los recursos, habría participación también pública en los sistemas de referencia y contrarreferencia. Es decir, entra el Estado a través del Ministerio de Salud, pero también de las gobernaciones y las alcaldías, no a manejar la plata, eso es absolutamente falso, sino a administrar el sistema. Es decir, a verificar que en efecto esa red integrada de servicios de salud esté cerca de la persona, que hoy, por ejemplo, la CPS puede haber alguien que te preste servicios oncológicos en una ciudad, pero como no es de su grupo empresarial o no le cae bien o no tiene un político que lo articule con ese prestador o simplemente le cobra más de lo que la EPS dice que ese servicio vale, entonces no contratan esa clínica, por ejemplo, en Ibagué o en, no sé, Samacá, sino que la contratan en Bogotá, haciendo que el paciente tenga que trasladarse con sus propios recursos de su bolsillo hasta 2, 3, 4, 5 horas más lejos de su casa para poder acceder a ese servicio. Lo que va a hacer la presencia del Estado es garantizar que toda la capacidad instalada que hay en un territorio se tenga que contratar y articular a una red de servicios. Estos son como los tres elementos centrales: fortalecimiento de la atención primaria, eliminación de la intermediación financiera para que los prestadores de servicios reciban de manera directa el pago por los servicios que prestan, y fortalecimiento de la presencia del Estado en la construcción, administración y organización del sistema sanitario que hoy está bajo privados. Claro que sí, representante Marta Alfonso, por esta importante aclaración. Y bueno, nosotros a esta hora de la mañana
10:56 de la mañana de hoy, sábado 14 de diciembre. Le enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan acá en nuestra sede principal de Cotradecún, quienes vienen a hacer sus distintas diligencias, a todo también nuestro equipo de la cooperativa que están en las diferentes áreas, departamentos también, y por supuesto a todas las personas que reportan sintonía a esta hora de la mañana. Bueno, Evelyn, ya estamos llegando al final. ¿Qué otra pregunta tenemos para nuestra invitada a esta hora del día? Claro, Mauricio, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero una pregunta importantísima, representante Marta. ¿Qué le queda al presidente Gustavo Petro y, por supuesto, a toda la bancada de gobierno como tareas urgentes para el año próximo 2025? Bueno, la aprobación de la reforma laboral en Senado, que espero que por fin pueda avanzar, la aprobación de la reforma a la salud, la aprobación de la reforma política, la aprobación de la reforma de la jurisdicción agraria. Creo que son retos importantes que vienen para el próximo año en materia legislativa. En materia ejecutiva, mejorar mucho más la ejecución de proyectos en las regiones, fortalecer, también Sistema General de Participaciones que ya cumple todo su ciclo y tiene que ser sancionada, su aplicación e implementación a partir del próximo año, si logra en efecto terminar todo su trámite, es decir, la conciliación y la sanción presidencial. Creo que viene un reto enorme en materia de que el gobierno pueda tener una articulación mucho más fuerte entre sus ministerios y que pueda haber una lógica mucho más de gobierno y no agendas ministeriales separadas o cada una por su lado o incluso ministros con agenda propia, sino que haya en efecto un equipo de gobierno sacando adelante el Plan Nacional de Desarrollo que propuso este gobierno y que aprobó el Congreso. Se ha mejorado de manera muy significativa este último semestre la ejecución presupuestal, mantener esos ritmos de ejecución presupuestal muy altos en todas las entidades, mantener también, creo yo, una política económica que garantice estabilidad y una economía sana en Colombia. Son muchos los retos y eso en medio de una situación fiscal muy apretada, como ya lo hemos conversado hoy. Precisamente otra de las situaciones que ya estamos viendo finalizando este 2024 tiene que ver con la negociación del salario mínimo y es una medida que pues de alguna u otra manera toca muchos elementos de la canasta familiar, pero también a muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. ¿Qué se espera de estas negociaciones del salario mínimo? Que entre otras, recuerden que el próximo lunes se vencería como el primer plazo para llegar a un acuerdo entre centrales obreras y trabajadores. Entonces, ¿qué opinión le merece sobre este tema de la negociación del salario mínimo, doctora Marta? Es un debate muy duro que se está dando en la mesa de concertación nacional. Yo espero que los empresarios cedan, que los trabajadores pues sean conscientes también de la realidad política que tenemos hoy en el país y ojalá que esto no se vaya a decreto, sino que haya una concertación, porque si se va a decreto esto va a ser muy complicado. Sin embargo, también decir que pues el gobierno seguramente está respaldando en la mesa de concertación una postura de un aumento mayor a lo que están proponiendo los empresarios, que creo que está alrededor del 6, entre el 6 y el 8, y los trabajadores pues proponiendo que sea entre el 10 y el 12, creo. Entonces, yo espero que haya una concertación allí. El gobierno seguramente está apoyando un mayor aumento por una razón, y es que al bajar la ley de financiamiento, al hundirla, se queda en el aire una propuesta que estaba haciendo el gobierno, que era ayudar a subsidiar los servicios públicos que tienen una enorme carga económica sobre los trabajadores y trabajadoras de Colombia, sobre los salarios de los trabajadores. Se ha logrado mantener la inflación en alimentos muy bajita, casi a cero en este último trimestre, pero necesitamos también que bajen los servicios públicos y los arriendos, por ejemplo. Entonces el gobierno muy seguramente va a apoyar
un día la ley de financiamiento, que haya un mayor aumento salarial para que de esa manera se pueda compensar esta carestía tan impresionante de los servicios públicos que estamos teniendo en Colombia y que es también una política no del gobierno, es de este gobierno, sino de gobiernos sucesivos que le han entregado toda la administración de los servicios públicos en Colombia a privados que manejan la política tarifaria según sus propios criterios y en contra de las mayorías. Entonces, esta política subsidiaria que tenía el gobierno de servicios públicos se hunde con la ley de financiamiento, por tanto, pues tendrá que compensarse vía política salarial. Así que esperamos que bueno, que haya una buena concertación, que haya también conciencia de los trabajadores sobre la realidad política, pero sobre todo de los empresarios sobre la necesidad de hacer un esfuerzo mayor de redistribución de la riqueza y por tanto de aumento del salario mínimo. Así es, doctora Marta, pues vamos a ver cómo nos va en este aumento del salario de los colombianos para este 2025, pero yo sí quiero, doctora Marta, antes de irnos, que le envíe ese mensaje final a todos nuestros seguidores, asociados y a todas sus familias de esperanza para este año 2025, donde, bueno, se vienen retos y cosas muy grandes, y también de esta época navideña. Mensajes fundamentalmente. El primero, que mantengamos la esperanza de cambio. Yo creo que sí se están dando cambios muy importantes en el país, en la política, en la opinión pública, y eso tenemos que seguirlo alimentando. Echar para atrás ni para coger impulso. El pueblo colombiano tomó una decisión y tuvo una esperanza de transformar a Colombia, y eso no puede desfallecer en la opinión pública y en la esperanza del pueblo colombiano. Tenemos que mantenernos, resistir. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. No se dejen engañar, analicen las noticias desde distintas fuentes, siempre escuchen a los medios, pero también al gobierno, sopesen esos argumentos y no se dejen desesperanzar, porque eso es lo que quieren para que el proceso de cambio se frene y el pueblo colombiano vuelva a elegir a los de siempre, que en 200 años no cambiaron el país. Yo sí creo que hoy en estos 2 años hemos cambiado cosas muy importantes en Colombia. Y el segundo, que ojalá construyamos una cultura de no uso de la pólvora. Es peligrosa para la vida humana, para los niños, para la gente. Es contaminante, pero sobre todo hace un daño infinito a nuestra fauna, a nuestras mascotas. Entonces, que celebremos sin pólvora, por favor, a ver si poco a poco, como un asunto colectivo de la sociedad colombiana, como una responsabilidad de todos y de todas, avanzamos en sacar la pólvora de nuestras festividades navideñas. Feliz Navidad, feliz Natividad, un nuevo nacimiento para que nos llene de esperanza, de paz y de luz. Pásenla rico en familia, abran sus corazones en esta época y fortalezcan la esperanza de una transformación en Colombia, que lo estamos logrando poco a poco. Representante Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Solidario, en los micrófonos del programa, y por supuesto abrirle la invitación para que nos siga acompañando en futuros programas del año 2025, y para usted también una feliz Navidad. Al Solidario un abrazo enorme, muchas gracias por la invitación, a los profes y las profes que nos acompañan y nos escuchan siempre, un abrazo enorme y feliz Navidad, próspero 2025. Bueno, Evelyn, Paula, esa era nuestra invitada. Agradecerles entonces, y por acá en nuestra cuenta de Instagram, el usuario Rogar Clamen dice: excelentes aportes de la representante Marta Alfonso, sugiero volverla a invitar. Claro que sí, la tendremos acá más seguido el próximo año 2025. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de finalizar, vamos a escuchar también la parodia que nos prepara nuestro compañero Chalo Álvarez para el cierre, pero entonces despidámonos, Paula y Evelyn, de nuestra audiencia. Claro que sí, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por sintonizarnos, por habernos acompañado una vez más, invitarlos al próximo programa, nuestro último programa del año, así que muy pendientes, y nada, que tengan un feliz fin de semana. Paula, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, Evelyn, Mauricio, a todos nuestros seguidores, y ya Evelyn nos hacía una invitación muy importante para el próximo sábado 21 de diciembre,
último programa de este año 2024 y queremos que todos nuestros seguidores, quienes nos estuvieron acompañando sábado a sábado, estén presentes con nosotros. Iniciamos este 2024 y asimismo lo queremos despedir con ustedes que han sido fieles a toda la información del Solidario. Una recomendación también muy pequeñita, Mauricio nos decía ahorita, un usuario en Instagram nos dejó un mensaje y bueno, tiene ahí como un diminutivo en su nombre. Quisiéramos que esa persona nos dejara su nombre completo, porque puede ser también el feliz ganador de ese bono por 200,000 pesos. Entonces, a todas las personas que manejan su diminutivo en cualquiera de las redes sociales, solo dejar el nombre completo. Entonces, queremos tenerlo en cuenta también en nuestra base de datos. Desearles a todos un feliz y bendecido fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado con sus comentarios, con sus preguntas y con sus aportes. Ya saben, no se pueden perder el próximo sábado nuestro último programa, 21 de diciembre. Que tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.